solo al hombre. Crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor transmite su dignidad propia, su dignidad interna se la transmite a ese ser que por amor ha creado. Y eso le confiere una particular majestad, una particular consideración ante los ojos de Dios y por supuesto ante los ojos también de los propios hombres y mujeres. Al principio, en la noche del tiempo, no había ninguna separación entre el poder político y el poder religioso. Había una confusión. ¿Por qué? Porque se consideraba que todos los gobernantes eran dioses. Y eso se corresponde con una doctrina jurídica que se llama la doctrina de la naturaleza divina de los gobernantes. Todos los gobernantes eran dioses. Y en consecuencia no se podía limitar el poder de los gobernantes. En consecuencia, ninguna ciudadana, ningún ciudadano podía invocar una libertad frente a ese poder. ¿Qué pasa? Hay un cambio en la historia. El nacimiento de Cristo. ¿Cuál es la esencia del pensamiento cristiano? Hay un solo Dios verdadero. Y si hay un solo Dios verdadero, que es Jesucristo, los otros gobernantes, en primer lugar, no son dioses, porque el monoteísmo es de la esencia de la religión cristiana, y como consecuencia se produce una separación entre lo temporal y lo religioso. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En consecuencia, ya se va separando el poder político del poder religioso, y el poder religioso se convierte en un instrumento de limitación del poder político, por la dignidad propia de las mujeres y de los hombres, y por el hecho de que la propia Iglesia Católica se crea, se fortalece y se erige como un freno al poder político, hasta tal punto que ustedes saben que normalmente, y estamos hablando de la Iglesia Católica, pero eso es válido para otras iglesias, hay estatutos que reglamentan las relaciones entre la Iglesia y los estados, porque hay una separación. Entre nosotros eso se llama concordato, en otros países se llama estatuto de las relaciones entre el Estado y las congregaciones religiosas. Esa teoría de la evolución de la soberanía llega a una tercera fase. Estamos hablando de la noche del tiempo de la Edad Media para acá. ¿Qué se dice? No, la investidura de los gobernantes es algo providencial. La providencia actúa como actúa en todas las cosas, pero la tarea de elegir a los gobernantes es puramente humana. Dios no interviene más que con su divina providencia. Señores, eso llega tan lejos que si ustedes ven la historia de la Segunda Guerra Mundial y se detienen en los acontecimientos que le dieron fin bélico, se dan cuenta que todavía en ese momento el emperador de Japón era considerado el dios de Oriente. Pero ¿qué pasa? Dios no puede perder. Hiroshima y Nagasaki se encargaron de que perdiera Japón, por lo que eso supone, y por supuesto, si perdió Japón, ya no se podía considerar al emperador como un dios. Tan reciente en términos históricos, en la mitad del siglo XX. Ese es el origen, a grosso modo, del problema del planteamiento de la libertad y de los derechos. Ahora bien, sin entrar en muchos detalles, nosotros llegamos al siglo XVIII. ¿Qué pasa en el siglo XVIII? Aparecen las ideas racionalistas. Se empieza a buscar la manera de describir cuál es la realidad de la vida del hombre en la sociedad. ¿Qué es más importante, si el Estado, la sociedad o el individuo? ¿Cuáles son los alcances de su participación en la vida social? Y hay un acontecimiento sumamente importante que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es la revolución de la libertad, pero es la revolución de la libertad política. ¿Por qué? Porque las monarquías absolutas lo que hacían era ejercer una
opresión de naturaleza política sobre todos aquellos que no fueran miembros de la aristocracia y no tuviesen privilegios nobiliarios. No importaba que usted fuese un gran comerciante, un gran industrial, si usted no era de la aristocracia, si usted no tenía privilegios de nobleza, usted estaba sometido políticamente, no tenía derecho a expresarse, no había derecho a la libertad de opinión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de palabra. Incluso los grandes pintores de la época, las grandes exposiciones en el Gran Palais o en el Petit Palais en París, estaban determinadas por la voluntad del monarca. Claro, el desarrollo de la economía trae aparejado aspiraciones libertarias. Eso es claro. La revolución industrial, 1770 en Inglaterra, lo que es la máquina de vapor, el maquinismo, todo eso, el aumento del proletariado industrial, todo eso tiene repercusiones en la vida. Y en Francia, casi concomitantemente con otro tipo de revolución libertaria, que es la independencia de las 13 colonias que formaron por vez primera los Estados Unidos de Norteamérica, se produce esa revolución francesa.